En este vídeo vamos a aprender a crear pruebas unitarias desde dentro de Visual Studio. Estas pruebas se van a centrar en comprobar que pequeñas unidades de código funcionan correctamente, ya sean desde una única función, tal vez el caso más típico, a una clase o incluso a un módulo, ¿no? Un conjunto de clases que tienen un objetivo en común. Este tipo de pruebas cada vez se utilizan más, incluso cada vez tienen más peso dentro de la industria de la programación. De hecho, en los últimos años hay una nueva metodología o se ha desarrollado una metodología para la creación de aplicaciones que se denomina TDD, que son las siglas de Test Driven Development. Este tipo de metodología lo que sugiere es crear la aplicación a partir de las pruebas. Es decir, en un principio se elige un requisito que tiene que cumplir la aplicación, se escribe una prueba que demuestre que ese requisito se cumple y se verifica que esa prueba falla. No hay nada implementado, con lo cual la prueba debería de fallar. El siguiente paso es escribir la implementación que ha de solucionar, ha de hacer que esa prueba funcione, se prueba esa prueba que ya se ha realizado y se va depurando, una vez ya esta prueba se consigue que funcione, se va depurando, se va refactorizando el código hasta que se consigue dejarlo en condiciones óptimas. Esto además permite que esa prueba ya almacenada pueda ser lanzada, pueda ser vuelta a ejecutar en distintas fases de nuestra aplicación, según la aplicación vaya creciendo, y podemos seguir comprobando que los elementos que se han desarrollado ya siguen cumpliendo las especificaciones determinadas en un principio, aunque nuestra aplicación ya ha crecido, ¿no? Que se han metido nuevos módulos, nuevos elementos, al final todo debería de seguir funcionando como se ha previsto. Bien, y para ello pues vamos a crearnos un proyecto nuevo y siguiendo la tónica de lo que llevamos de curso, pues un proyecto que esté basado en Windows Forms. Evidentemente, la creación de pruebas unitarias no está ligado a que sea un proyecto con Windows Forms, un proyecto con WPF, como veremos más tarde, o un proyecto en consola. De hecho, lo más habitual es hacer un ejemplo que esté basado en una aplicación en consola. En este caso, para seguir un poco el hilo del curso, lo vamos a realizar con Windows Forms. Así que hacemos un proyecto nuevo, aplicación Windows Forms, y le voy a llamar, en este caso yo, ejemplo 023. Vamos a darle a aceptar. Y ya tenemos creado aquí nuestro proyecto básico de Windows Forms. ¿Y cuál va a ser el objetivo del proyecto, de la aplicación? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a hacer una pequeña aplicación que simplemente tenga 3 textboxes. 1, 2 y 3, que lo que va a permitir va a ser que introduzcamos aquí los parámetros, los coeficientes de una ecuación de segundo grado y que al darle un botón, que vamos a poner aquí, nos devolverá el resultado en una etiqueta que vamos a poner por aquí abajo. Vamos a ajustar esto un poquito. Vamos a reducir el tamaño del textbox. Al botón vamos a ponerle un texto que sea resolver. Y aquí vamos a poner el resultado. Esto lo llevamos más hacia aquí. Vale, ya tenemos nuestra ventana de nuestra aplicación de resolución de ecuaciones de segundo grado. Bien, pues vamos a darle cierta funcionalidad a nuestra ventana que se resume muy fácilmente, ¿no? Simplemente vamos a venirnos al botón de resolver y que aquí realizaremos las pertinentes operaciones. En este caso vamos a crearnos 3 floats que van a ser los 3 coeficientes de la ecuación de segundo grado y 2 floats que van a ser los resultados de la ecuación. Y bueno, vamos a recuperar de los test boxes, vamos a recuperar de cada uno de ellos el dato, ¿no? Un texto que vamos a convertir a float porque va a ser lo que vamos a introducir en el solucionador de ecuaciones.
Bien, lo que vamos a hacer aquí, para detectar que realmente lo que introducimos sea un número y no un texto, vamos a cachearlo, vamos a hacerle un try catch. Que en el caso que esté mal, haga directamente un return, se salga. Aquí lo que vamos a comprobar es que realmente el formato es el que queremos. En este caso, un float, ¿vale? Un número. Bien, teniéndolo ya con A, vamos a repetir lo mismo con B, solo que en este caso será con textbox 2. Y con C, que en este caso será en el textbox 3. Muy bien, vamos a ver cómo está quedando. Ejecutamos. Ponemos, por ejemplo, aquí un 1, aquí un 2W, por ejemplo. Le vamos a resolver y nos dice que parámetro B no válido porque efectivamente no es un número, sino que es una cosa rara, ¿no? Lo que hemos puesto ahí. Bien, para partir de algo más o menos decente, si os parece, vamos a, en el load de la ventana, vamos a inicializar los 3 textboxes poniéndolos a 0. Y así, aunque sea nuestro punto de partida, ya es más correcto, ¿de acuerdo? Bueno, lo siguiente sería solucionar, es decir, hacer lo que realmente la aplicación tiene que hacer, que es mostrar en pantalla el resultado de la ecuación de segundo grado. Para ello voy a utilizar la metodología TDD que he comentado anteriormente. Es decir, voy a definir una especificación de un requisito de mi aplicación, en este caso es que se resuelva una ecuación de segundo grado. Voy a crear posteriormente el código que implemente la solución que yo propongo y voy a probar si mi código que he creado efectivamente cumple con la especificación que he diseñado en la prueba. Y bien, para eso lo primero es crearnos un proyecto de pruebas, un proyecto de test unitario dentro de Visual Studio. De hecho, dentro de nuestra propia solución. Vamos a irnos a archivo, dentro de archivo nuevo, y dentro de nuevo a proyecto. Y dentro de proyecto, así como siempre hemos estado dándole a proyectos de Visual C Sharp, proyectos Windows, vamos a elegir un proyecto de prueba. En este caso, el único que tenemos, la única plantilla disponible, es el proyecto de prueba unitaria. Voy a cambiarle el nombre. Voy a llamarle test ecuación segundo grado. Y no voy a crear una solución nueva, sino que voy a incorporarlo, voy a incluirlo en la solución en la que nos encontramos. Vamos a darle a aceptar. Y si todo ha ido bien, aquí tenemos no solamente el proyecto de ejemplo, sino además nos ha creado un nuevo proyecto dentro de la solución, que es un proyecto de test unitario. Como podemos ver, la única clase que hay ahora mismo definida, el único fichero CS, tiene una única clase que se llama UnitTest1. Podríamos crear muchas clases más diferentes, pero en este caso vamos a centrarnos solamente en una. Y esta misma clase tiene únicamente un método, que es el método testMethod1. Realmente la gracia de todo esto, o la diferencia que podemos observar claramente con respecto a una clase habitual en C Sharp, es esta pequeña cosita que tiene aquí delante, este atributo, que son los corchetes y una palabra, que como ya comentamos en unos vídeos en el principio de curso,
caracterizan o le dan ciertas propiedades a este elemento que tiene abajo. En este caso está avisando al sistema que la clase UnitTest1 no es una clase normal, sino que es una clase de test. De la misma manera que el método testMethod1 no es un método normal, no es un método habitual, que en el fondo lo es, pero que es un método que tiene funcionalidad, que tiene una finalidad de ser un método de prueba, un método de testeo. Bueno, pues ya solo nos queda empezar a codificar nuestra prueba. Todas las pruebas se suelen separar en tres partes. Una primera parte donde definimos los datos. Una segunda parte de acción, de ejecución, vamos a llamarla así. Ejecución de la funcionalidad. Y una tercera parte de comprobación de resultados. Esta primera parte se suele llamar también arrange, pues si lo veis en la documentación o en internet, aquí se suele llamar action, y a esta assert. ¿Y qué va en cada una de las partes? Bueno, pues en esta primera parte se definen los datos que van a ser necesarios para poder solucionar nuestro problema, ¿no? En este caso, sabéis que una ecuación de segundo grado se define de una manera parecida a esta, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0, ¿no? Es una ecuación de segundo grado donde los datos de entrada van a tener que ser los coeficientes de cada una de las x, ¿no? Lo que hemos puesto en la ventana que hemos realizado al principio del vídeo. Así que creamos tres variables, float a, vamos a realizarla con estos datos, float a igual a 1, b igual a 2, c igual a 1. Además de la definición de los tres coeficientes, nos va a hacer falta dos variables que van a ser los resultados de la ecuación. Es una ecuación de segundo grado, con lo cual va a tener dos soluciones, x1 y x2. Pues con esto acabamos de definir el primer bloque, el bloque de definición de datos, es decir, con qué datos vamos a ejecutar nuestra prueba, que va a ser con esta ecuación, es decir, con coeficientes 1, 2, 1, y el siguiente paso que tendremos que hacer sería definir la llamada a la funcionalidad que requerimos. En este caso, no tenemos todavía creado nada, lo haremos, pero vamos a hacer que toda esa funcionalidad de resolución de ecuaciones de segundo grado esté definida como métodos estáticos dentro de una clase. Es bastante habitual cuando tenemos una serie de métodos, una serie de funcionalidades muy genéricas que dependen no del objeto en sí, sino que proporcionan herramientas, definirlas como métodos estáticos dentro de una clase. De esa manera no hace falta instanciar ningún objeto de la clase, en este caso la clase solucionador, para poder tener acceso a ese tipo de métodos. Así que haremos una clase que será estática, la llamaremos solucionador y la función será resuelve ecuación segundo grado. ¿Vale? Este método será método estático, como he comentado antes. Vale. ¿Qué hará falta pasar a este método? Pues obviamente A, B y C. Son los tres coeficientes, luego esos tres variables hay que pasársela. Pero nos va a devolver dos soluciones, x1 y x2. Obviamente no voy a poder utilizar un return, ya que son dos, no solamente es una, y la opción que me queda, por lo tanto, es utilizar variables, el uso de variables de salida. Así que ponemos aquí un out x1 y un out x2. Evidentemente el sistema se queja, nos dice que el solucionador no existe, porque realmente el solucionador todavía no existe. Y vamos a pasar al tercer bloque. El tercer bloque es la comprobación de esos resultados. Es decir, una vez ejecutemos esta función con esos parámetros, ¿qué nos tiene que dar? Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a comprobarlo. Para eso tenemos una clase que se llama la clase assert, que tiene una serie de métodos estáticos, donde en este caso vamos a utilizar el primer método que aparece, que es el arIgual. Es decir, vamos a comprobar que realmente lo que en la solución que dé tiene que ser igual a un valor determinado. En caso contrario, nos dirá que la prueba ha fallado porque no coincide el resultado. Vamos a hacer que la variable x1, cuando salga, tiene que dar -1, lo cual es lo correcto, ¿no? De esta ecuación, una de las soluciones es x1 igual a -1. En el caso de que eso no se cumpla, pondremos
cálculo de x1 incorrecto. Y de la misma manera vamos a hacerlo con la x2. También para esta ecuación, x2, lo ha hecho bastante fácil, tiene que también dar -1, ¿vale? Es una coincidencia, pero vamos, que los dos valores de las x en este caso valen lo mismo. Ya tenemos definido nuestra prueba. Para acabar de completarlo, nos hace falta crearnos nuestra clase solucionador, nuestro método estático. Y al menos ya podríamos probar entonces nuestra prueba. Vamos a irnos a nuestro proyecto y vamos a crearnos una clase que le vamos a llamar solucionador. Que será la clase que va a ser investigada, va a ser estudiada con nuestra prueba. Bien, de manera rápida, esta clase vamos a hacerla pública, porque si no solo es internal y tenemos que tener acceso desde la prueba, que está en un proyecto aparte, con lo cual obviamente no depende, no pertenece ni siquiera al mismo, ya ni siquiera al mismo fichero, sino ni siquiera al mismo proyecto, así que hacemos pública. Y vamos a crearnos una función public estática, como he comentado antes, void, que se llame resuelve, creo que hemos llamado, ecuación segundo grado. Le pasaremos float A, float B y float C. Y tendrá o devolverá float x1 y un out float x2. Vale. ¿Qué va a hacer ahora mismo esta función? Pues nada, realmente no vamos a complicarnos mucho por esto, y lo único que vamos a hacer va a ser directamente hacer que x1 sea igual a 0 y que x2 sea también igual a 0. Es decir, no he llegado ni siquiera a implementar nada, simplemente la creo para que cuando lance ahora mi caso de prueba no se queje, ya que el solucionador tiene que existir. Ahora mismo aún se está quejando porque nos falta primero poner aquí el using. Ejemplo 0, me imagino que será, a ver. Ejemplo 0.23. Y además es posible, aún se sigue quejando, efectivamente, luego es posible que aquí nos falte la referencia, la librería al proyecto anterior. Venimos aquí, botón derecho, agregamos una referencia y ponemos directamente la referencia del proyecto anterior, el ejemplo 0.23. Le damos a aceptar, ya aparece aquí 0.23 y ya desaparecen directamente los errores. Bueno, pues ya tenemos creado nuestro test de prueba, nuestra prueba unitaria, y debería de fallar porque nuestro solucionador no tiene implementado nada, no hace nada, y debería darme errores, ¿no? Así que vamos a probarlo. Venimos a prueba, damos a ejecutar todas las pruebas. Solo hay una, pero bueno, lanzamos todas. Y aquí lo tenemos. Ha calculado las pruebas, las ha ejecutado y nos dice, como por otra parte esperábamos, que el método de test1 ha tardado 44 milisegundos y que ha dado error, ¿no? Esto aparece en la ventana, en el panel que es el explorador de pruebas, tenéis aquí, que si no os lo muestra automáticamente, que debería hacerlo, lo podéis sacar, creo que desde aquí, pruebas, ventanas, explorador de pruebas, ¿vale? Desde aquí lo podéis mostrar. Podemos pinchar en el método y nos va a decir aquí abajo que lo que ha ocurrido es que ha saltado porque se esperaba, está mal traducido y os aviso, se esperaba un 0 pero es -1, es al revés, ¿no? Se esperaba un -1 pero el resultado que ha dado es 0, ¿no? Que es lo que ha dado el solucionador. La función resuelve ecuación de segundo grado ha dado un 0 cuando lo que esperaba realmente es un -1. Si os fijáis, en cuanto salta con 1, salta, es decir, no va a seguir calculando el resto. Ya ha habido que hay un error, no cumple la prueba y santas pascuas, ¿no? Ahí se acabó. Bien, pues ya tenemos la prueba hecha, ya vemos que la prueba falla, vamos a implementar el código para que realmente esto no falle o que lo haga lo mejor posible, ¿no? Así que venimos aquí y vamos a empezar a trabajar sobre la función resuelve ecuación de segundo grado para que cumpla
comprar la prueba que hemos determinado. Y para el que no lo recuerde, aunque debería, una ecuación de segundo grado se resuelve mediante una fórmula, de tal manera que se calcula un elemento que se llama el discriminante y las soluciones de la ecuación, que son dos, vienen dadas por la suma de coeficientes más la raíz cuadrada del discriminante dividido por 2 veces el coeficiente a. Dicho de otra manera, las soluciones a la ecuación serían algo así como menos b, siendo b, a y b los coeficientes de la ecuación, más menos sqrt de b al cuadrado en menos 4ac. Y todo esto dividido por 2a. ¿Vale? Por 2 por a. Es decir, la ecuación tendrá dos soluciones. Una es el resultado de esta fórmula con el signo más y otra el resultado de esta fórmula con el signo menos. Siendo este trocito de aquí, b al cuadrado menos 4ac, lo que denominamos el discriminante. Pues vamos a crearnos el discriminante. Hacemos un float, le llamamos disc igual a b por b menos 4 por a por c. Ya lo tenemos, vamos a hacer su raíz cuadrada, que en este caso voy a hacer un casting primero. Hago un casting porque la función sqrt que tenéis aquí lo que devuelve es, fijaros, de un double, ¿vale? Me interesa hacer un float, ya que lo que voy a hacer es volver a almacenar en la variable disc el valor del discriminante, de la raíz cuadrada del discriminante de disc, ¿vale? Reutilizo la variable, vamos. Bien, ya tenemos creada la variable con su valor, así que vamos a hacer el cálculo. Esto simplemente es menos b, vamos a poner primero el más, por ejemplo, disc, y esto vamos a hacerlo, vamos a multiplicarlo, vamos a dividirlo si queréis, dividirlo por 2 por a. De la misma manera calculamos x2, que va a ser en este caso igual, salvo que aquí pondremos un signo menos. Muy bien, pues ya tenemos nuestro solucionador, nuestra función resuelve ecuación de segundo grado, la tenemos ya acabada. Así que ahora vámonos a volver a ejecutar nuestras pruebas. Vamos a ejecutar todas las pruebas, la procesa, y en este caso ya ha acabado, ha tardado casi la mitad de lo que tardaba antes, y nos dice que ok, nos pone un colorcito verde indicando que la prueba ha pasado. Es decir, que esta función, este método que hemos creado, sí que cumple ya los requisitos que hemos indicado en la prueba que hemos definido en nuestra clase de pruebas. Para quedarnos más tranquilos y comprobar que efectivamente todo seguía funcionando igual, que no hemos hecho nada raro, podríamos venirnos aquí y en vez de poner 2, por ejemplo, poner 0,2, ¿no? Como que nos hubiéramos equivocado al escribir esto. Y vamos a lanzar las pruebas. Vamos a pruebas, ejecutar todas las pruebas. Y como podéis observar, vuelve a darnos el error porque efectivamente esto no es correcto. Vamos a dejarlo como estaba. Que esta prueba esté superada no implica que todo funcione perfectamente. De hecho, vamos a hacer una pequeña prueba para comprobar que efectivamente eso no tiene por qué ser así. Por ejemplo, vamos a comentar esta línea discriminante. Evidentemente, eso está mal, ya que no voy a hacer la raíz cuadrada del discriminante, que es parte fundamental de la ecuación. Siendo así, ahora sí, me voy a ir a prueba, ejecutar todas las pruebas y, sorprendentemente, ahora veréis, nos da que todo es correcto. Claro, ¿cómo puede ser que sea correcto si he eliminado parte del código? Si el código no está aquí correcto, ¿cómo me da el resultado correcto? Bueno, pues por una casualidad. Es decir, realmente aquí lo que ha pasado es que la prueba que he elegido, una prueba muy sencilla,
ha dado correctamente, pero que en este caso el discriminante daba 0, con lo cual la escuadra de 0 seguía siendo 0 y no afectaba el resultado final de mi ecuación. Lo que quiero deciros es que es muy importante no únicamente hacer una prueba, sino realizar una batería de pruebas sobre la zona de estudio. Por ejemplo, si fuera un único valor, pues probar valores cercanos al 0, valores positivos, valores negativos. En este caso, por ejemplo, probar con coeficientes positivos todos, con coeficientes todos negativos, con coeficientes positivos y negativos, con coeficientes que son puntos flotantes, es decir, hacer varios ejemplos de manera que tengamos una pequeña batería de pruebas que nos pueda asegurar que efectivamente nuestra función está bien diseñada, ¿no? Bien resuelta. Vámonos a dejarlo todo como estaba. Vamos a dejarlo correctamente. Hago esto un poco más pequeño. Vámonos al Form 1 y aquí cuando damos al botón de resolver ya podemos hacer la llamada al solucionador, en este caso la función ecuaciones de segundo grado, con A, B y C y con out x1, out x2 como salida. Y vamos a mostrarla en pantalla. Label1.text igual resultado, creo que he puesto resultado x1 igual a x2. Vamos a lanzarlo. Ponemos aquí 1, 2, 1, que es nuestro ejemplo. Nos dice menos 1, menos 1. Ponemos aquí 3, 5, menos 4, 2, 2 y menos 6. ¿Vale?